Todo empezó en una fría mañana de enero de 1971, en un pequeño pueblo del medio oeste americano, cuando una enfermera salió corriendo de la sala de partos y advirtió en voz baja a sus compañeras que ese bebé nunca debía quedarse solo. En la cuna más pequeña del hospital rural, un bebé recién nacido luchaba por respirar, dos cabezas perfectas, rubio platino con piel muy clara, ojos azules tan brillantes que parecían iluminar incluso la foto en blanco y negro. Ahora imagina que descubres que ese bebé creció y que sigue vivo. Esta es una historia que casi nadie se atrevió a contar durante décadas, porque el dolor que arrastra atraviesa generaciones enteras. Pero hoy vas a conocer cada detalle sin filtros, sin ocultar la verdad que marcó para siempre a toda una familia. La historia comienza esa fría mañana de enero de 1971. La madre, Marjorie, una joven de solo 22 años, entró en trabajo de parto prematuro. Era blanca, muy rubia, con ojos tan claros que parecían de cristal. El padre, Leonard, era negro, alto, fuerte, con una sonrisa siempre amable incluso cuando la vida lo ponía a prueba. El contraste entre ellos siempre atraía miradas, pero no era raro en esos lugares. Su amor surgió rápido, inesperado, casi prohibido para la época, y por eso era tan intenso. El embarazo parecía normal hasta el 7º mes. Las revisiones eran rápidas y las pruebas no muy avanzadas. Nada indicaba que algo extraordinario iba a pasar. Pero esa madrugada, cuando Marjorie sintió la primera contracción fuerte, algo dentro de ella le advirtió que este bebé llegaría al mundo con una carga mayor que cualquier otro recién nacido. El hospital era pequeño y básico. Las enfermeras estaban somnolientas y solo había un médico de guardia. Leonard sostenía con fuerza la mano de su esposa, intentando ocultar el miedo que le subía por la garganta. Cuando los gritos de dolor se hicieron más frecuentes, el médico llamó a un equipo improvisado y comenzó. Pero en cuanto apareció la primera cabeza del bebé, el doctor se quedó helado. Primero surgió un rostro perfecto, blanco, tierno, con cabello tan claro que parecía rayos de sol. Luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, apareció la segunda cabeza, igual de perfecta pero con otra expresión. Dos rostros, dos cerebros, un solo cuerpo. El silencio invadió la sala. Las enfermeras retrocedieron horrorizadas. El médico no sabía qué decir. Leonard soltó por un segundo la mano de su esposa y retrocedió tambaleándose. Una enfermera intentó taparse los ojos, como si fuera algo prohibido. Pero Marjorie, aún en medio del dolor, abrazó al bebé en cuanto se lo pusieron en brazos. En ese instante no vio un monstruo, no vio un error. Vio a su hija, una niña que brillaba. Ambas cabezas tenían ojos azules tan impresionantes que eran casi intimidantemente hermosos. Ojos que miraban al mundo sin pedir permiso. Las noticias corrieron por el pueblo antes del amanecer. La gente empezó a reunirse frente al hospital. Algunos rezaban, otros juzgaban. Muchos solo querían ver lo que llamaban milagro o abominación. En 1971 la crueldad pública era tan común como los prejuicios. La familia se vio rodeada de miradas que cortaban como cuchillos. Cuando empezaron los rumores de que la niña no sobreviviría más de unos días, Marjorie juró que mientras respirara haría todo para que su hija viviera. La llamaron Claire Rose. Dos mentes separadas, dos personalidades desde los primeros meses. La cabeza de la izquierda parecía más calmada, observadora, siempre seria. La derecha sonreía más, reaccionaba a los sonidos y exploraba con curiosidad el entorno. Los médicos decían que eran dos personas compartiendo un cuerpo. Para muchos era imposible de entender. Para los padres era simplemente amor multiplicado por 2. Pero la sociedad no mostró la misma compasión. La prensa se enteró y los fotógrafos asediaron la casa. Aparecieron artículos crueles que llamaban a Claire Rose criatura o error de la naturaleza. Nadie sabía cuánto hería cada palabra a la madre que luchaba día a día por proteger a su hija. Leonard trabajaba en 2 empleos para mantener a la familia. Pero los prejuicios raciales que ya enfrentaba se intensificaron al saber que era el padre de esa niña. Muchos lo señalaban en la calle como si él tuviera la culpa. Con el tiempo las dos mentes empezaron a interactuar. A veces parecían conversar con sonidos que solo ellas entendían. Cuando una lloraba, la otra intentaba calmarla. Cuando una sonreía, la otra respondía como en eco.
Pero cuando no estaban de acuerdo, todo el cuerpo temblaba, como si absorbiera dos decisiones opuestas. La familia tuvo que aprender a lidiar con algo que ningún manual médico explicaba. El mayor problema llegó a los 5 años. La escuela local se negó a matricularla, alegando que no había condiciones para un niño así. Un director incluso dijo que su presencia perjudicaría el rendimiento de los demás. Marjorie salió de esa reunión llorando tanto que las lágrimas caían sobre las rodillas de la niña, que observaba todo en silencio sin entender por qué la rechazaban. En ese momento la familia decidió mudarse. No podían seguir viviendo rodeados de miradas que deshumanizaban a Claire. Se fueron a otra ciudad, esperando empezar de cero. Pero las dificultades no terminaron. Los médicos decían que la esperanza de vida de Claire era baja, que en cualquier momento podían aparecer problemas respiratorios o cardíacos. Marjorie empezó un diario para registrar cada instante con su hija, creyendo que algún día serviría como recuerdo. Cada página estaba empapada de lágrimas de una madre que amaba demasiado y temía perderla prematuramente. Escribía sobre noches sin dormir escuchando cómo las dos personalidades intentaban entender el mundo. Sobre cómo la cabeza derecha pedía cuentos y la izquierda prefería mirar las estrellas. Sobre cómo el cuerpo temblaba cuando una quería dormir y la otra jugar. Y sobre todo escribía cómo esas dos pares de ojos azules parecían contener el dolor y la fuerza de dos vidas en una. A los 8 años ocurrió algo inesperado. Un equipo de documental se enteró de la historia y quiso filmar para mostrar el lado humano de su condición. Prometieron respeto y protección, pero la exposición trajo más peso. Llegaron cartas de todo el mundo. Algunos ofrecían ayuda. Otros pedían fotos. Algunos querían que apareciera en talk shows. La madre rechazó todo, pero eso generó comentarios aún más agresivos. Decían que la escondía por vergüenza, cuando la verdad era lo contrario, la vergüenza venía del mundo, no de su hija. Aún así, en ese periodo algo cambió. Por primera vez otras madres de niños con enfermedades raras contactaron diciendo que la historia de Claire les daba valor a sus familias. Fue doloroso, pero inspirador. Y Marjorie entendió que su hija no era una carga, era un faro. Pero el tiempo pasaba y con él llegaban dudas sin respuesta. ¿Sobreviviría Claire a la adolescencia? ¿Vivirían las dos mentes lo suficiente para soñar? ¿O tenía razón la medicina al predecir un futuro corto? La respuesta empezó a aparecer a los 10 años. Los síntomas comenzaron, problemas leves de respiración, dolores en el pecho, confusión entre las dos personalidades. Como si algo dentro cambiara, y la familia tuvo que tomar decisiones difíciles. Y aquí la historia llega al punto más delicado de la vida de Claire. El punto donde lo imposible se hizo real. Creció, y el mundo que antes la rechazaba ahora tenía que enfrentar una verdad que nadie esperaba. El 11º cumpleaños de Claire pasó en silencio, casi sin celebración. La familia se mudó de nuevo, intentando protegerla de las reacciones crueles de la sociedad. Ahora vivían en una casa sencilla, alejada del centro, rodeada de árboles y paz que parecía hecha para ella. El ruido del viento en las hojas era la banda sonora de las tardes. Y en ese pequeño refugio las dos mentes que compartían el cuerpo de la niña encontraron por primera vez una verdadera sensación de paz desde que nació. Pero esa calma aparente ocultaba una ansiedad creciente que envolvía a los padres. Las crisis respiratorias se volvieron más frecuentes. A veces en mitad de la noche Marjorie se despertaba con el sonido del pecho de su hija luchando por aire, como si estuviera bajo el agua. Y cuando pasaba, cada célula de la madre se llenaba de pánico. Corría, la abrazaba, intentaba calmarla, susurraba oraciones en las que ni siquiera sabía si creía, pero que eran su única arma contra el miedo. Leonard, siempre el pilar de la familia, empezó a derrumbarse en silencio. Una noche, pensando que nadie lo oía, se arrodilló en el pasillo, hundió la cabeza en las manos e intentó ahogar los sollozos. Se culpaba de todo lo que sufría su hija. Pensaba que su genética, el simple hecho de quién era él, había contribuido a la rara condición de la niña. Era un dolor injusto, pero tan profundo que a veces parecía real. Sin embargo, Claire no veía nada de eso. A pesar de su cuerpo frágil, las dificultades y el caos interno de dos conciencias compartiendo una vida, desarrolló una sensibilidad extraordinaria, como si entendiera el dolor de los demás más que el suyo propio. Cuando el padre llegaba cansado a casa,
sonreía con la cabeza derecha y cerraba el ojo izquierdo, como abrazando dos emociones a la vez. Cuando la madre lloraba en secreto, Claire inclinaba una cabeza para tocarle suavemente el rostro. Era un gesto pequeño, pero tan poderoso que parecía contener todo el mundo. A medida que los síntomas empeoraban, los médicos empezaron a hablar de soluciones que la familia no quería oír. Operaciones riesgosas, intentos de separación que podían costar la vida de ambas conciencias. Nada garantizado, nada seguro. Marjorie rechazó todo. Para ella no había oportunidad que justificara arriesgar a las dos mentes. Claire era perfecta tal como era. Y si algún día tenía que irse, se iría completa. Pero a los 12 años le ocurrió algo extraordinario. Sus análisis empezaron a mostrar una adaptación que ningún médico esperaba. El corazón, antes considerado demasiado débil para sostener dos mentes, se fortalecía. Los pulmones, que apenas funcionaban, respondían mejor al tratamiento. Los especialistas estaban desconcertados. Como si el cuerpo de esa niña ignorara todos los límites impuestos por la medicina. Una enfermera especialmente sensible notó que parecía que las dos mentes aprendían a trabajar juntas, como si por fin hubieran encontrado una armonía silenciosa. Era una hipótesis improbable, pero nadie podía negar que algo cambiaba. A los 13 años Claire pidió estudiar en casa. Quería aprender a leer mejor, quería escuchar historias y sobre todo quería escribir. Las dos cabezas tenían intereses distintos, la derecha amaba la ficción, la izquierda prefería historias reales, especialmente de personas que superaron lo imposible. Poco a poco empezaron a llevar un diario conjunto, escribiendo frases que se complementaban, como si dos almas se abrazaran en el papel. Pero a pesar de ese desarrollo emocionante, la familia sabía que entre lo posible y lo seguro había un abismo. Claire tenía sueños, deseos, pero el mundo seguía siendo cruel. Cuando intentaban sacarla al parque, algunos se apartaban. Otros fotografiaban a escondidas. Un niño pequeño le preguntó a su madre por qué esa niña tenía dos cabezas. La madre, sin pensar, respondió que era mejor no mirar. Claire lo oyó. Y al volver a casa lloró con las dos cabezas al mismo tiempo. Era raro. Como si todo el rechazo del mundo cayera sobre ella. El dolor de ese momento lo cambió todo. Fue entonces cuando Leonard tomó la decisión más difícil de su vida, enseñarle a su hija que el mundo no siempre entendería, pero eso no disminuía su valor. Se sentó a su lado, tomó sus manos y le dijo la frase que se quedó con ella para siempre. No eres un error. Eres una respuesta. Esa frase se pegó a Claire como un faro. Desde ese día algo empezó a crecer dentro de ella. Quería ser más fuerte. Quería mostrarle al mundo que dos mentes realmente podían vivir en armonía en un solo cuerpo. Y esa voluntad de vivir se volvió tan poderosa que empezó a transformar todo a su alrededor. A los 14 años pidió aprender a tocar el piano. La familia sabía que sería difícil, pero decidió intentarlo. Y ahí vieron el primer gran signo de que Claire desafiaba todos los pronósticos médicos. Cuando puso las manos en las teclas, sus dos conciencias parecieron olvidar las diferencias. La izquierda se concentró en las notas, la derecha sintió la música, y juntas crearon algo que ningún profesor podía explicar. No era solo técnica, era emoción pura. Las noticias se extendieron en voz baja. La gente empezó a enviar instrumentos, partituras, cartas de apoyo. Por primera vez el mundo empezó a ver a Claire con un poco de respeto. No porque fuera rara, sino porque era talentosa. Un grupo de investigadores pidió estudiarla de nuevo, pero la madre se negó. No quería convertirla en un objeto científico. No era un caso. Era una persona. Dos, en realidad. Dos vidas, dos sentimientos, dos formas de ver el mundo compartiendo un cuerpo, y aún así volviéndose más fuerte cada día. Pero la adolescencia trajo nuevos desafíos. A los 15 años empezaron crisis neurológicas. Como si las dos mentes lucharan por el control, creando momentos de intensa confusión, pérdida temporal de memoria y movimientos involuntarios. La familia pasaba noches enteras sin dormir, intentando ayudar, intentando evitar que una crisis dejara secuelas. El miedo volvió más fuerte que nunca. Aún así, Claire resistía con la fuerza de quien entiende que su existencia tiene un propósito mayor.
Con cada año desafiaba los pronósticos de los médicos. Con cada cumpleaños parecía que el universo decía que aún no estaba listo para dejarla ir. A los 16 años ocurrió algo aún más extraordinario. Una universidad prestigiosa envió una carta invitando a Claire a participar en un programa especial de música y desarrollo cognitivo. No era una invitación común, era un honor. Un reconocimiento. Marjorie lloró tanto al leerla que la tinta casi se corrió en la página. Claire no podía asistir al campus por su salud, pero recibió tutores privados que iban a casa. Así empezó a componer su propia música. Música que reflejaba la dualidad dentro de ella. Música que parecía unir dos almas en un solo grito de vida. A los 17 años la familia decidió hacer lo que habían pospuesto tanto tiempo, permitieron grabar un corto documental, no para explotarla, sino para inspirar. El vídeo mostraba a Claire tocando el piano, escribiendo en su diario y mirando por la ventana con esos ojos azules impresionantes que conservaban el mismo brillo del día de su nacimiento. Cuando se estrenó, el impacto fue inmediato. Millones lo vieron. Llegaron cartas de todo el mundo. Algunos agradecían por existir, otros compartían sus propias historias de superación inspiradas en su valentía. Y fue entonces cuando la vida de Claire cambió para siempre. La familia recibió una oferta para mudarse a una casa más adecuada, donada por alguien profundamente conmovido por su historia. Era un hogar amplio, tranquilo, rodeado de naturaleza. El entorno perfecto para quien aún necesitaba cuidados constantes. Aceptaron. Pero al inicio de este nuevo capítulo ocurrió algo que cambió el destino de Claire de forma impredecible. La nueva casa parecía más silenciosa que cualquier lugar donde habían vivido. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencia. Como si el espacio entendiera que recibía a alguien único, alguien cuya vida entera había estado marcada por la lucha y la resistencia. La naturaleza alrededor era densa, con árboles altos que filtraban la luz del sol creando reflejos suaves en el suelo. Y cuando Claire entró por primera vez, algo cambió en su mirada. Los ojos de ambas cabezas se encontraron en un brillo común, como si las dos conciencias acordaran un solo pensamiento. Por primera vez estaban en casa. Los primeros días fueron de adaptación. La salud de Claire mejoraba de forma delicada, casi tímida. Las crisis respiratorias disminuyeron y los médicos empezaron a creer que un entorno más limpio y calmado hacía la diferencia. La familia por fin podía respirar sin miedo constante, pero ocurría algo más que nadie entendía del todo. Las dos mentes se volvieron más sincronizadas. Antes cada expresión de las cabezas era completamente independiente. Una sonreía mientras la otra estaba seria. Una observaba mientras la otra dormía. Ahora había momentos en que ambas se movían con una sola intención, como si aprendieran a compartir emociones de forma más equilibrada. Era una evolución que superaba cualquier explicación médica, pero esa armonía tenía un precio. Cuanto más unidas se volvían las dos mentes, más intensos eran los dolores de cabeza de Claire. Venían en olas largas, derribándola y agotando todas sus fuerzas. A veces tenía que quedarse en cama horas con las luces apagadas y la casa en absoluto silencio. En esas horas Marjorie lloraba en secreto en el pasillo, sin saber si era señal de mejora o de colapso. Un día, mientras Claire se recuperaba de uno de esos dolores intensos, la madre la encontró mirando por la ventana. Ambas cabezas inmóviles, concentradas en una sola dirección, fijas en el horizonte, como intentando leer algo invisible. Cuando Marjorie se sentó a su lado, Claire habló con la voz de la cabeza derecha, la que solía ser más suave. «Mamá, a veces parece que soy solo una persona». Marjorie no supo qué responder. Era una frase cargada de un significado demasiado profundo para una chica tan joven. Pero antes de que pudiera decir algo, la segunda cabeza completó. «Y a veces parece que somos dos y nos estamos desvaneciendo». Esas palabras atravesaron el corazón de la madre. Tomó las manos de su hija con toda su fuerza. No quería perder a ninguna de las dos. Ambas eran parte de una sola vida que había luchado por proteger todos esos años. En los meses siguientes siguieron llegando cientos de cartas. Gente de todo el mundo enviaba mensajes de amor, dibujos y pequeños regalos. Algunas familias compartían fotos de sus hijos con enfermedades raras, diciendo que Claire era un símbolo de esperanza. Otras escribían simplemente que habían llorado al conocer su historia.
La familia le leía todo en las noches tranquilas, y Claire parecía absorber cada palabra con una sensibilidad casi sobrenatural. Pero mientras el mundo admiraba su existencia, dentro de la familia crecía una verdad dura. El cuerpo de Claire cambiaba, pero de forma impredecible. Los médicos empezaron a notar signos de que el corazón trabajaba con esfuerzo doble. Como si sostener dos conciencias se volviera demasiado. Lo que antes parecía progreso ahora parecía advertencia. En una consulta la noticia golpeó como un puñetazo. Uno de los médicos, un hombre mayor que seguía el caso desde la infancia, llevó a los padres aparte para hablar en privado. Su expresión decía más que las palabras. Se está volviendo más fuerte emocionalmente, más centrada, pero su cuerpo se está cansando. Marjorie se llevó la mano a la boca intentando contener las lágrimas. Leonard respiró hondo intentando mantener la calma, pero el temblor en sus dedos lo delataba. El médico continuó. Puede vivir muchos años, puede ser solo unos pocos. No lo sabemos. Ella supera todo lo que conocemos. Pero dentro de ella algo está cambiando, y eso puede significar una transición importante. La palabra transición resonó en la cabeza de la madre durante días. Era demasiado vaga, demasiado incompleta, demasiado aterradora. En ese periodo de tensión Claire empezó a escribir más en su diario. Las dos cabezas escribían por turnos, como registrando pensamientos distintos de un mismo corazón. Las entradas hablaban de miedo, de valentía, de lo extraño que era vivir en dos direcciones al mismo tiempo. En una página, escrita con letras diferentes, había una frase que rompió a los padres. Y si algún día tengo que elegir entre desaparecer y seguir, quiero seguir en cada persona que me recuerda. Allí, en ese papel manchado por las lágrimas de la madre, estaba la esencia de quien siempre había sido Claire: fuerza, sensibilidad, luz. Y era precisamente esa luz la que la familia temía perder. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Claire estaba al piano intentando tocar una nueva composición. Las notas eran lentas, casi melancólicas, pero tenían una profundidad que hacía que cada sonido resonara por toda la casa. Ambas cabezas inclinadas hacia adelante, concentradas, completamente sincronizadas. Era raro, y los padres observaban desde lejos en silencio, sin querer interrumpir. De repente Claire se detuvo. Ambas cabezas se alzaron al mismo tiempo, como atraídas por una fuerza invisible. Se quedó inmóvil respirando profundo, y entonces ocurrió algo nunca visto. Las dos conciencias empezaron a hablar simultáneamente con frases distintas, como si dentro de ellas se hubiera roto la barrera que siempre las separó. No quiero irme. Necesito descansar. El shock fue instantáneo. El cuerpo de Claire tembló y las lágrimas empezaron a caer de ambas pares de ojos, cada una llevando una emoción distinta. El padre corrió a abrazarla mientras la madre llamaba desesperada a los médicos. Esa noche fue la más larga de la vida de la familia. La crisis duró horas. Horas de dolor, horas de miedo, horas de silencio. Y cuando por fin pasó, Claire parecía exhausta, como si hubiera perdido parte de su fuerza. Pero algo era diferente. Las dos conciencias parecían más cercanas que nunca, como si esa crisis hubiera creado un puente entre ellas. En los días siguientes ocurrió algo sorprendente. El dolor disminuyó, las crisis cesaron. Las dos cabezas empezaron a moverse con una sincronía más armónica, como si hubieran aprendido a compartir el cuerpo con más calma. Y con ese cambio llegó una esperanza silenciosa pero real. El mundo no lo sabía, pero Claire estaba viviendo una transformación interna profunda, una que cambiaría no solo su cuerpo, sino su destino. Y antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios qué sientes. Tu opinión es muy importante para que historias como esta lleguen a más personas. Ahora respira hondo. La parte final se acerca, y es la más intensa de todas. El otoño trajo otra luz a la casa donde vivía Claire. Las hojas secas caían lentamente, esparciendo olor a tierra húmeda que entraba por las ventanas abiertas. Era la estación favorita de la niña. Ambas cabezas observaban el movimiento de la naturaleza con una serenidad que antes no había. Como si el mundo por fin se alineara con lo que ocurría dentro de ella. La transformación interna que empezó meses atrás ahora era cada vez más evidente.
La sincronía entre las dos conciencias se volvió tan natural que en muchos momentos los padres apenas distinguían qué cabeza hablaba. Como si entre las dos se hubiera alcanzado un acuerdo silencioso, una reconciliación, una unión. Pero al mismo tiempo que surgía esa armonía, señales sutiles indicaban algo mayor que nadie podía explicar del todo. Claire estaba cambiando. Su cuerpo parecía fortalecerse. La respiración se estabilizaba. El tono de la piel se volvía más vivo. El brillo en los ojos azules, que siempre había llamado la atención desde el nacimiento, se intensificó aún más. Como si dos almas ocuparan esa mirada al mismo tiempo. A los 18 años Claire alcanzó lo que la medicina consideraba imposible, entró oficialmente en la adultez. Cada médico que siguió su caso admitía que no podía explicar cómo había sobrevivido tanto tiempo. Algunos hablaban de suerte, otros de genética rara. Pero quienes realmente conocían a Claire sabían que era algo más, voluntad de vivir. Valentía. Fuerza interna de dos conciencias que se negaron a rendirse. Cuando cumplió 19 años ocurrió algo que cambió para siempre el rumbo de la historia. Una de las universidades más respetadas del país invitó a Claire a presentarse en un evento especial sobre superación y música. La idea era que tocara el piano y compartiera un fragmento de su diario, que ya empezaba a atraer atención entre pocos investigadores autorizados. La familia dudó al principio, preocupada por la exposición, pero Claire insistió con firmeza. Ambas partes expresaron una sola emoción: es hora de enfrentar al mundo cara a cara. El viaje fue largo, silencioso y emocional. En el auto Claire miraba la carretera como si mirara su destino. Marjorie respiraba hondo sosteniendo las manos de su hija. Leonard conducía con atención extrema, sintiendo como el corazón le latía demasiado rápido con cada kilómetro. Pero a pesar del miedo había un orgullo profundo. Llevaban al mundo a una niña que había enfrentado lo imposible desde el primer día de vida. Cuando llegaron a la universidad, el auditorio estaba lleno. Cientos de personas esperaban ver a la joven con dos cabezas que había inspirado a miles a través de cartas, vídeos y fragmentos de composiciones. No era curiosidad morbosa. Era respeto, admiración, amor. Antes de salir al escenario Claire guardó silencio unos segundos. Miró a sus padres, miró sus manos, respiró profundo y caminó con calma. Cada paso parecía marcar la tierra, dejando una firma invisible en el mundo. Cuando se sentó al piano ocurrió algo extraordinario. Las dos cabezas se inclinaron juntas, como si fueran una sola. Los dedos tocaron las teclas con la precisión y sensibilidad de quien lleva dos vidas en una existencia. La música empezó suave, casi tímida, luego creció, ganó fuerza, se extendió por el auditorio como olas lavando el alma de cada presente. Algunos empezaron a llorar en el primer minuto, otros cerraron los ojos intentando guardar ese sonido para siempre. Era imposible escuchar esa música y seguir siendo el mismo. Como si Claire usara el piano para compartir con el mundo la historia que nunca pudo contar con palabras, historia de dolor, valentía, rechazo y amor. Historia de dos conciencias que eligieron sobrevivir juntas. Cuando sonó la nota final, el silencio que llenó el auditorio fue tan profundo que dolía. Luego todo el salón se puso de pie y aplaudió varios minutos. Los padres se abrazaron llorando. Claire sonrió con ambas cabezas al mismo tiempo. Era raro. Fue un momento transformador de vida, incluida la suya propia. Pero lo que ocurrió después del concierto nadie lo pudo predecir. De regreso a casa Claire estuvo más callada de lo habitual. Las dos cabezas observaban el paisaje en silencio, pero había otra energía. Cuando llegaron, pidió salir sola al jardín. La familia respetó su deseo. Observaron desde lejos cómo caminaba hacia su árbol favorito, donde solía componer canciones. Fue allí donde todo cambió. Las cabezas se inclinaron lentamente una hacia la otra, como si fueran a intercambiar un secreto antiguo. El cuerpo de Claire quedó inmóvil, completamente calmado. Los ojos azules, siempre símbolo de vida en ella, empezaron a brillar como los padres nunca habían visto. Como si en esa mirada hubiera un encuentro, un abrazo entre las dos conciencias que siempre existieron separadas, pero en ese momento decidieron seguir un solo camino. Y entonces, con una ternura que parecía de otro mundo, Claire pronunció una frase con ambas voces al mismo tiempo, en perfecto unísono. Ahora sé quién soy. Fue la primera y única vez que ocurrió.
En los días siguientes Claire pareció más calmada, más completa. Ya no había conflictos internos, ya no había confusión entre conciencias. Las dos parecían haber encontrado un terreno común dentro de sí mismas. Como si hubiera ocurrido una integración profunda, no física, sino emocional y espiritual. Un fenómeno tan raro que los médicos ni siquiera tenían palabras para definirlo. A los 21 años Claire se convirtió oficialmente en la persona que más tiempo había vivido con esa condición en el mundo. Las noticias volvieron a extenderse, pero esta vez la reacción del mundo fue completamente distinta a la crueldad de décadas atrás. Ahora la gente veía a Claire no como una rareza, sino como una inspiración absoluta. Empezó a recibir invitaciones a entrevistas, homenajes y proyectos de investigación, pero rechazó casi todo. Solo quería vivir, escribir, tocar el piano y estar con su familia. Con el tiempo decidió publicar su diario, que se convirtió en uno de los libros más conmovedores sobre superación. Gente de todo el mundo enviaba mensajes diciendo que encontraron esperanza en las palabras de Claire, que decidieron seguir viviendo gracias a ella. Y esas cartas se convirtieron en el mayor tesoro de la niña que una vez casi fue rechazada por el mundo. Hoy Claire es adulta. Sigue viviendo con sus padres en esa casa tranquila rodeada de naturaleza que siempre la abrazó. Las dos cabezas aún existen, pero las dos conciencias aprendieron a vivir tan armónicamente que parecen compartir un solo destino. Y esa mirada azul, tan rara e impactante, sigue siendo el mayor símbolo de todo lo que representa: fuerza, unidad, sensibilidad y vida. Es la respuesta a la pregunta que el mundo se hace desde 1971, ¿qué pasó con el bebé de dos cabezas? Está viva, está completa, está feliz. Y si Claire le enseñó algo al mundo, es que la valentía de persistir puede convertir incluso la historia más increíble en algo extraordinario. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto y pon la palabra clave luz. Nos ayuda muchísimo y muestra que eres parte de esta familia que cree en el poder de las historias. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y ver los vídeos que aparecerán en la pantalla final.